Por eso somos los invitados. Doctor Revilla, ¿cómo está? Buenos días, Rubén. Un gusto estar contigo y poder conversar de esos temas de actualidad también. A ver, ¿cuáles son los cánceres que más afectan a los varones hoy por hoy? Bueno, el cáncer que más afecta a los varones lo vamos a dividir en dos grupos etarios. El cáncer más frecuente en la gente en edad productiva entre 20 y 40 años es cáncer de testículo a la cabeza. Y el cáncer más frecuente en un varón arriba de 60 años es el cáncer de próstata. La próstata. Esos son los dos cánceres que marcan los hitos en estos dos grupos etarios. Ajá, y ahora, la identificación del cáncer testicular, ¿así se diría? El sí, cáncer claro. Testicular, como en el cáncer de mama, que las mujeres aprenden a hacerse una prueba por tacto, ¿en el caso de los varones también se puede hacer? Sí, la forma de prevención de cáncer de testículo es eminentemente el autoexamen. Y los factores de riesgo del paciente. Si un paciente tiene un familiar con cáncer de testículo, ha tenido criptorquidia, que es la retención del testículo en el canal inguinal, en la zona inguinal, y nunca descendió al escroto, ese paciente tiene un factor de riesgo para cáncer de testículo. Y la forma de detectarlo, como nosotros lo comentamos, son tres variables en realidad. Si el testículo aumenta de tamaño, es un indicador de riesgo. No es que el chico se está volviendo más hombre, no, es un indicador de que algo está ocurriendo ahí. La segunda es aumento de dureza del testículo. El testículo es blando como mi nariz, ¿no? Y un hombre debe conocer la densidad de su testículo, la dureza de su testículo. Pero si este testículo se pone como el codo, duro como el codo, como un hueso, es otro indicador de riesgo en cáncer de testículo. Y el tercero es el dolor. Un dolor testicular siempre debe y requerir que algún médico lo evalúe. Entonces, si yo tengo en consideración estos tres factores de riesgo, estos tres características, focalizado en testículos, es un dolor que siempre se acompaña de un dolor como una sensación nauseosa en la zona pélvica. Es un dolor como si fuera un cólico. Como si fuera un cólico. Y de repente ese síntoma puede malconducir, como la gente está acostumbrada a automedicarse. Uy, estoy con cólico, dame un Ponstan para el caso de mujeres. Puede ser, es un dolor un poco raro en la zona pélvica, un poco profundo. Es muy similar cuando uno se golpea los testículos con una pelota. Es el mismo dolor, ¿no? Que te dobla. Entonces, esa sensación, esos tres indicadores me deben obligar a acudir a un médico. ¿Y por qué? Porque cáncer de testículo, Rubén, es curable al 100%. Los oncólogos decimos que inclusive cuando hay metástasis en el pelo, yo puedo curar a un paciente con cáncer de testículo. Obviamente, si este joven viene mucho más temprano a la consulta, la curabilidad se incrementa arriba del 90% en estos pacientes. Doctor, pero si todavía hay ciertas resistencias, hay prejuicios, no, que yo soy macho, ¿qué me voy a ir a hacer la prueba del cáncer a la próstata? ¿Qué me voy a ir? No, mucho menos lo van a hacer por el tema testicular. No, ese es uno de los problemas que limita la atención. Problemas. Definitivamente la falta de educación del adolescente, ¿no? Cuando el adolescente empieza los cambios hormonales y empieza a ver sus cambios en sus órganos sexuales, él debe ser entrenado por el médico pediatra o por el médico general o por los padres a cómo examinarse. Generalmente debe hacérselo en la ducha. Por el agua caliente de la ducha hace que la bolsa escrotal se relaje y permite un buen examen de los testículos entre los dedos. Entonces él debe, al igual que la mujer, en el autoexamen de la mama, el hombre debe examinarse una vez al mes su testículo. Y debe conocer la forma una vez al mes. Es decir, los síntomas podrían manifestarse en ese tan corto tiempo. Tan corto tiempo. Cáncer de testículo es una emergencia oncológica. Para nosotros los oncólogos es una emergencia oncológica porque su crecimiento es en semanas. Doctor, ¿y las cifras, las estadísticas, qué nos dicen? Alrededor, más o menos, en el Neoplásicas, alrededor de 150 pacientes nuevos con cáncer de testículo, y en el Perú debemos estar alrededor... ¿En qué periodo? Lamentablemente, la mala noticia, Rubén, es que en los hospitales recibimos pacientes con cáncer de testículo en estadio clínico 4, con metástasis al cerebro, metástasis al pulmón, metástasis al hígado. Entonces, lamentablemente, vemos pacientes con testículos de 25 centímetros, 20 centímetros. Ese es un descuido total, pues, ¿no? O sea, yo veo que está por encima de los 4 centímetros y ya me estoy preocupando. Claro. Si hay una duplicación del volumen testicular, debe hacerme sospechar, sobre todo en un hombre alrededor de los 20 a 40 años, en los pulpines, como tú mencionabas. Sí, ¿no? Ellos son la población típica. Es lo que más se descuidan. Por un tema de prejuicios resultaba la mala información. Sí. La mala información. Bueno, eso es de entre 20 y 40. Y de 40 para adelante ya sabemos que el tema de la próstata es obligatorio y hay que chequearlo. Sí, definitivamente. Hay varias formas. La más fácil es el PSA. Sí. Que yo ya me lo hice y estoy campeón. Pero
¿Eso es lo recomendable, hacerse siempre el PSA si alguno tiene todavía su reticencia que le hagan la prueba rectal? Sí, en realidad dos cosas son importantes, y conocer mis variables de riesgo y conocer la forma de prevención. Es decir, si yo tengo un padre con cáncer de próstata, la posibilidad que yo tenga cáncer de próstata es el doble o al triple de la población normal. Recordemos que un hombre hasta los 90 años va a tener la chance de tener cáncer de próstata es 17%, solo por ser hombre. Tengo ese riesgo hasta los 90 años. Pero si tengo un familiar en primer grado con sanguinidad, es decir, mi hermano, mi papá con cáncer de próstata, mi riesgo se duplicó. Si tengo 2 familiares, mi riesgo se ha triplicado. Entonces, ese es uno de los principales factores de riesgo. Luego, la forma de prevención. Ha habido mucha controversia, Rubén, y tú habrás escuchado que se ha hablado mucho de que el PSA debe ser descontinuado. Yo creo que esa realidad, y la ha desmentido también los institutos de prevención de Francia, lo han desmentido. En realidad todavía se debe mantener, sobre todo para realidades como la nuestra, la dualidad de examen dígito rectal, es decir, la introducción del dedo para palpar la dureza de la próstata, en conjunto con el examen de sangre que te permite medir esa sustancia que la próstata libera, son 2 variables que deben hacerse en conjunto. Complementarias. Y son complementarias. Ajá. Deben hacerse, un varón arriba de 60 años debe tener un examen dígito rectal y un examen de PSA en la sangre anualmente. Ajá, correcto. ¿No? Esa es una costumbre que debemos, es un hábito que debemos sumar a nuestras vidas. Lamentablemente, Rubén, hay como 4 departamentos en nuestro país que son catastróficos, que no tienen ninguna de las herramientas para prevención de cáncer. Amazonas, doctor. San Martín, Apurímac. No hay forma de prevención. No hay tiempo. Menciona Amazonas y conversaba con una persona de ahí, me explicaba pues efectivamente que ha aparecido una ola de detección ya de cánceres a la próstata ya en niveles muy avanzados. 4. Sí, tenemos en mi hospital, tenemos pacientes, lo normal para un varón de 60 años es como menor de 6 de PSA, pero recibimos en el hospital, mi hospital es un hospital de referencia para la zona norte del Perú, gente con 9.000, 10.000 de PSA, con fracturas por el cáncer de próstata en los huesos. Entonces eso es una realidad. Esto es resultado. Esa es la realidad de las políticas de salud equivocadas y la propia falta de información de la gente. Claro. La gente debería. Por ejemplo, en otros sistemas de salud, por ejemplo en Aliada, es otra la realidad. Ahí detectamos cáncer de próstata en el varón con PSA negativo. 30% de los varones que tienen un PSA negativo pueden ya tener un cáncer de próstata que se detecta con el dedo. Por eso tiene que ser complementario. Por eso tiene que ser complementario, aunado a los factores de riesgo. Si yo sé que este varón tiene su papá y su hermano con cáncer de próstata y palpo un nódulo en la próstata, a pesar de que tiene un PSA normal, la posibilidad de tener un cáncer de próstata es 30%. Mire qué interesante. O sea, volvemos al tema. PSA y obligatoriamente. Hay que hacerse la prueba rectal. Hay que hacerse. No, nada de que soy yo soy macho, yo soy el callado, ¿qué se miran ahí? No, hay que hacerse, hay que ser complementario el tema. Doctor, pero, a ver, usted nos está hablando de la forma en la que podemos identificar el tema del cáncer testicular, las cosas que tenemos que hacer para ir chequeando si no se eleva el volumen de la próstata, pero los factores climáticos, el medio ambiente, la ingesta alimentaria, los hábitos, ¿contribuyen a la formación de estos cánceres? Sí, en realidad una de las teorías por las que lo que hemos visto es que estadísticamente casi se ha triplicado la cantidad de pacientes con cáncer de testículo en las décadas, si comparamos con el 70 o 80. ¿Qué ha ocurrido ahí? Lo que algunas teorías explican es que el ambiente estrogenizado que se presenta cuando el bebé está en el útero de la madre. ¿A qué llamamos ambiente estrogenizado? Una mujer expuesta a contaminación ambiental, alimentos que tienen semejanza a los estrógenos, a la gasolina con plomo, a los anticonceptivos de manera inadvertida. Esa estrogenización que sufre el feto en el útero desencadena alteraciones genéticas o alteraciones en el descenso testicular y patología testicular. Son teorías, y en el cáncer de próstata también tenemos eso, ¿no? La exposición al tabaco, la exposición a una dieta rica en grasas, a la obesidad, son factores que también condicionan cierto riesgo para cáncer de próstata, ¿no? Ya ven, este asunto es no solamente atenderse, sino mantener un estilo de vida saludable. No hay que hacer deporte, no hay que consumir tabaco, no hay que consumir mucho alcohol. Alguien me decía, no comas mucho ají, que te va a hacer daño para la próstata. Yo no sé. Es un irritante, el ají es un postre, es un aditivo adicional que debe ser consumido
15 días, cada 20 días, pero no es algo que deba ser rutinario, es un irritante, ¿no? De las mucosas. Ajá, muy bien, doctor, de verdad ha sido muy grato tenerlo aquí. Ojalá que la información que usted nos ha dado sea bien utilizada por nuestros oyentes, los más jóvenes y los adultos, ¿no? Este es un asunto muy de responsabilidad. José Carlos Revilla, doctor oncólogo de Aliada contra el Cáncer, es una organización médica, y jefe de oncología del Hospital Carrión del Callao, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Muy amable, Rubén. Ok, amigos, se nos acabó el tiempo.